Vamos a hablar directamente de la importancia del sueño. ¿Cuáles son los trastornos que pueden ir acompañados de esta, una de las actividades más importantes para poder vivir y estar obviamente desenvolviéndonos mejor en nuestra vida? Es lo que vamos justamente a plantear hoy día con un especialista. También lo vamos a ver desde el ámbito nutricional. Vamos a ver de qué manera la musicoterapia también puede ayudar a aquellas personas que sufrimos de ciertos trastornos del sueño. Y culminamos con también yoga. Es bueno también tener herramientas físicas que nos apoyen para un mejor dormir. Así que de esta manera entonces iniciamos. Queremos presentarles un video para luego entonces seguir con nuestro programa. Seguir esta mañana hablando y vinculándonos con respecto a esta realidad patológica que muchos sufrimos. Yo también debo evidenciar que siempre he tenido algunos problemas del sueño. Es por eso que vamos a partir con el doctor Carlos Orellana, psiquiatra especialista en trastornos del sueño, que ya está en conexión con nosotros vía virtual para así poder hablar y comentar todo lo que tenemos que saber o lo más importante para poder, ¿cierto?, combatir estos trastornos. ¿Cómo está? Qué gusto, doctor, que hoy día puede estar acompañándonos vía virtual a esta hora de la mañana y haciendo las 9:41. Buenos días, Connie. Un gusto estar de nuevo en mi programa. Siempre estoy dispuesto a colaborar en cosas de educación médica para la población. Así es. Me gustaría partir comentando ¿cuáles son los principales factores que gatillan en los seres humanos estos trastornos del sueño? A ver, creo que siempre es importante mencionar que el sueño es 1/3 de nuestras vidas, que se define como un proceso de inconsciencia donde estamos más interiorizados respecto a los estímulos internos y que tiene una funcionalidad que es súper importante para nuestra vida, ya que es en el momento en donde recuperamos nuestro tejido. También es un momento que es importante como para la regulación de nuestro sistema inmune y también para el hecho de recordar, o sea, para generar recuerdos. Entonces, al tener tantas funciones que son tan trascendentes, cualquier alteración del sueño evidentemente genera un impacto gravísimo respecto a nuestra salud, ¿ya? Hay que tener claro que los principales trastornos del sueño son los de alteraciones respecto al dormir, o sea, el insomnio, que el insomnio es una situación crónica donde tengo dificultades para conciliar el sueño, para mantener el sueño, o donde tengo un sueño que yo percibo de mala calidad, y también los trastornos que tienen que ver con una sensación de estar con una excesiva somnolencia diurna. Evidentemente ocurren otro tipo de trastornos que son menos frecuentes, pero eso vendría a ser lo que vemos de manera más común dentro de la consulta médica, ¿ya? Respecto a por qué ocurren, podríamos decir que los trastornos del sueño en estos momentos, como gran eje causal, está la vida contemporánea. ¿Por qué? La vida moderna en la cual nos encontramos, donde estamos constantemente bajo luz artificial,
lo que finalmente altera el ciclo lumínico con el cual nuestro cuerpo se sincroniza, evidentemente va a afectar la calidad del sueño. También el tema de vivir constantemente bajo permanente estrés, ya sea tanto en los estudios, en el trabajo, el mismo hecho del cambio climático. Se ha visto que el aumento progresivo de las temperaturas afectan el sueño. O sea, claro, yo creo que ustedes se han dado cuenta cuando han habido veranos calurosos que uno duerme mal cuando hace mucho calor. Súper de acuerdo. Me gustaría detenerme, doctor, en una de las causas fundamentales que hoy día tiene que ver también con el estrés, como usted mismo lo comenta, con la pandemia, que sin duda ha subido el nivel, ¿cierto?, de la ansiedad y de los problemas para dormir durante la noche, ¿verdad? El estar obviamente en constante nerviosismo de lo que vaya a pasar, de todavía no poder volver de cierta manera a lo que es la normalidad, hace que sin duda la gente también vaya acumulando mayores problemas y mayores mochilas, que eso obviamente genera el tener problemas para dormir, ¿no? ¿Y cuáles son aquellos síntomas que nosotros podríamos detectar, aparte del mal dormir, que puede justamente estar causándonos esto? A ver, tal como usted mencionó, se ha visto que post pandemia ha habido una alza prácticamente lineal respecto a la patología de la esfera de salud mental en general, donde podríamos mencionar evidentemente a los trastornos ansiosos, como usted bien dijo, como una causa relevante de problemas del sueño. Evidentemente, el mal dormir está asociado a sintomatología que vemos durante nuestra vida vigil, mientras estamos despiertos. ¿Qué cosas podemos darnos cuenta? El hecho de presentar un dolor de cabeza matinal, el tener problemas de concentración y de atención, este tema de la somnolencia diurna excesiva, y evidentemente todas estas situaciones que finalmente afectan nuestro rendimiento en la vida cotidiana, conlleva de que baje nuestro rendimiento, ya sea académico como laboral, que estemos más irritables y que también nos genere dificultades en el contacto con otros. Y como lo más grave está el aumento de riesgo de accidentes. O sea, un mal dormir puede estar asociado a, por ejemplo, que uno no tenga el nivel atencional necesario para manejar un automóvil y correr el riesgo de sufrir algún accidente de distinto tipo de gravedad. Y también es importante tener claro que situaciones como la apnea del sueño, que es un trastorno del sueño en particular, donde existe un colapso en la vía aérea y que eso finalmente afecta la oxigenación del cuerpo y que las personas, por lo tanto, tienen múltiples despertares durante la noche, sufren ronquido, está asociado a perpetuar patologías crónicas importantes, entre ellas el síndrome metabólico. O sea, en este caso en particular, vemos personas que pueden presentar obesidad, resistencia a la insulina, hipertensión, problemas, por ejemplo, a nivel del ritmo cardíaco, que no se resuelven de manera normal, que generan la duda de por qué existe esta resistencia al tratamiento, y en el fondo porque hay un trastorno del sueño de base que está perpetuando esta situación. Exactamente. Entonces el mal dormir es algo que es importante. ¿Qué elementos podríamos ir comentando a las personas que hoy día nos están viendo que quizás pueden ayudarnos a volver a reencontrarnos con ese sueño plácido, aparte de los fármacos? A ver, yo creo de que existe una mala visión respecto a que la solución para los trastornos del sueño son fármacos, ya sea fármacos hipnóticos que nos produzcan el dormir, como fármacos estimulantes que nos permitan estar vigil, ¿cierto? Acá lo principal es el manejo de estilo de vida, el manejo conductual. Es importante el regular nuestras horas de pantalla. O sea, evidentemente vamos a dormir mal si pasamos durante la noche viendo el celular, viendo YouTube, Instagram o viendo en la tele, no sé, Netflix. Claro. Claramente no va a hacer mal. También es importante tener claro de que si uno, por ejemplo, hace actividad física, que no sea muy en la tarde-noche, porque va a generar que estemos más activos, más vigiles y va a costar más conciliar el sueño. También el tema de la alimentación, tratar de tener una alimentación liviana durante la tarde. Idealmente no comer más allá de las 7. Somos buenos para comer en la noche, somos buenos para cenar. Yo creo que eso también es súper perjudicial para... O sea, ¿quién con el estómago lleno puede dormir fácilmente? Yo por lo menos lo veo súper difícil. Y también estamos hablando de un tema que es crucial, el tema de las pantallas, que hoy día se ha vuelto, yo creo que igual de importante que la familia, esto. Estamos todo el día con el celular, incluso antes de dormir ahí con el celular. Entonces, también deberíamos
tener un horario para despedir al celular hasta la mañana, ¿no? O sea, cualquier tipo de estímulo lumínico artificial bueno, va a generar, la televisión también. una interferencia respecto al ciclo normal del sueño-vigilia, porque se interrumpe la sincronización que tenemos con el ambiente. O sea, hay que pensar de que nuestros ciclos vitales están sincronizados con el mundo y que para eso es importante el tema de tener constancia de día y noche. Claramente la vida moderna nos lleva a haber alargado el día, ya porque, no sé, ya sea por necesidades de trabajo, también de entretenimiento, y por eso es súper importante el tener claro que tenemos que hacer una buena distinción respecto día y noche. Entonces, claramente el momento de dormir, idealmente cero pantalla, y si uno puede tener blackout en la pieza para que no entre nada del entorno, porque evidentemente hay mucha contaminación lumínica también afuera de nuestras casas o departamentos, eso va a colaborar con un buen dormir. Exacto. Vamos viendo algunos tipos de trastornos del sueño, como, bueno, el insomnio, que ya hemos visto su... A ver, lo importante es, a ver, el 30% de la población general sufre de insomnio, ¿ya? Eso es, o sea, es algo que es muy frecuente. La mayoría de las veces el insomnio es transitorio y claramente la causa principal es lo que llamamos insomnio psicofisiológico, que es claramente el insomnio que está bajo situaciones de estrés, ¿ya? O sea, probablemente ante situaciones complejas, como puede ser problemas laborales, quizás uno pueda tener una noche de insomnio durante la semana y eso no va a ser patológico, ya es una respuesta hacia una situación estresante. Acá el tema está cuando se perpetúa durante el tiempo y pasa a ser algo crónico. Ahí es cuando está el tema de la necesidad de hacer un manejo adecuado, ¿ya? Que tal como mencionamos anteriormente, es un manejo que es ambiental conductual. Pero siempre es importante que si estoy teniendo un problema que está cronificado, idealmente me vea un especialista. ¿Por qué? Porque quizás lo que yo pienso que es insomnio no es eso y es otro tipo de enfermedad. Claro. Podríamos también hablar sobre también las características del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Ya, respecto del síndrome de apnea del sueño, que era lo que había mencionado anteriormente. Como ustedes comprenderán, y como está en la presentación que estaban anteriormente respecto a las cualidades que tiene, no sé, por nuestro funcionamiento físico durante el dormir, evidentemente hay una pérdida del tono muscular que uno presenta al estar en vigilia, ¿ya? Entonces, con el paso de los tiempos, con el paso de los años, también con el tema de la obesidad, también con el consumo de alcohol y otras sustancias, ocurre que al dormir se colapsa la vía aérea, ¿ya? Al colapsar, eso genera una resistencia respecto al flujo de aire. Entonces se empieza a afectar la oxigenación. Dado esta resistencia al flujo, por eso ocurre este fenómeno de los ronquidos, que finalmente es un golpe de aire ante esta vía aérea colapsada que genera este ruido particular del ronquido, ¿ya? No toda persona que ronca tiene apnea del sueño, pero no existe un ronquido que sea benigno, ¿ya? O sea, siempre hay que tener ojo qué es lo que está pasando ahí, ¿ya? Entonces, finalmente, lo que ocurre es que empieza a fallar nuestra oxigenación nocturna. Entonces, por eso empieza a ocurrir este tema de que duermo mal, tengo un sueño de mala calidad, porque aunque yo no tenga conciencia, probablemente tengo micro despertares, o sea, despertares que son lo suficientemente breves como para no tener un sueño continuo, pero no lo suficientemente largos como para que yo tenga conciencia de que me desperté. Al día siguiente despierto con dolor de cabeza, siento que dormí mal, que aunque haya estado, no sé, en la cama 9 horas, no me sirvió para nada y tengo esta falla en el rendimiento cognitivo que finalmente genera un malestar. Entonces, acá eso es una patología que evidentemente es súper grave y que claramente exige manejo ya de medicina del sueño. Y ahora, en los conceptos de hipersomnia y narcolepsia. Ya. La narcolepsia en sí es un trastorno del sueño en específico donde son personas que tienen como golpes de sueño durante el día. ¿Ya? Y que está asociado a otro tipo de sintomatología, como por ejemplo que tienen pérdida del tono muscular cuando están ante emociones muy intensas, por ejemplo, no sé, como le da un ataque de risa y como que tienen como una pérdida como del tono muscular.
y que tienen esta necesidad de dormir siestas durante el día, ¿ya? Pero eso es una alteración que es poco frecuente y que está muy asociado con el sistema de la orexina. La orexina es una sustancia en el cerebro que tiene que ver con el encendido de la vigilia y el apagado del sueño. ¿Ya? Acá hay que tener súper claro que respecto a la modulación del ciclo sueño-vigilia, del estar despierto y del estar dormido, es un sistema que es muy fino y que tiene esta cualidad que tiene de doble switch. ¿Qué quiero decir con eso? Uno enciende el despertar y apaga el dormir y viceversa. Uno enciende el dormir y apaga el despertar. Entonces, si fallan alguna de las partes que tienen que ver con esos procesos, evidentemente genera temas respecto al dormir y al estar vigil. En el tema de la narcolepsia falla este sistema del estar vigil y entonces vienen estos ataques de sueño. Y su otra pregunta era respecto a... Hipersomnia. La hipersomnia. Ya. La hipersomnia, a ver, uno lo utiliza de mala forma como sinónimo de somnolencia diurna excesiva, que vendría a ser el signo o el síntoma. En cambio, la hipersomnia es ya un diagnóstico médico respecto a una situación particular donde el paciente presenta un sueño marcado durante el día que no es compatible con la vida funcional, ¿ya? Respecto a este síntoma que es la somnolencia diurna excesiva, evidentemente la causa más frecuente es el tener un sueño inadecuado, pocas horas de sueño y también el efecto, por ejemplo, de las personas que trabajan en turno, que genera una alteración respecto al ciclo sueño-vigilia normal, porque uno no puede tener la regularidad que es necesario como para establecer un sueño de calidad, ya que hay días que tengo que estar, no sé, pues trabajando 24 horas y otros días donde duermo durante el día y empiezo a generar todo un desajuste. Pero en el fondo son patologías que son importantes porque evidentemente afectan cómo nos enfrentamos al día a día. No es compatible con una vida laboral, una vida familiar activa el estar con sueño durante el día. A mí me gustaría también poder conversar hoy día sobre la polisomnografía, que es un examen en donde se registran simultáneamente variables neurológicas y respiratorias que permiten evaluar la cantidad y calidad de sueño que tenemos. Eso es una realidad en nuestro país, ¿verdad? A ver, la polisomnografía es el gold standard respecto al estudio de la patología de medicina del sueño, porque tal como usted dijo muy bien, mide tanto indicadores neurológicos, tiene un electroencefalograma, tiene un electromiograma, también mide la frecuencia cardíaca del paciente. Finalmente hace una medición respecto a distintos indicadores de cómo estaría siendo el sueño que está viviendo el paciente al momento de dormir, ¿ya? Y para de esa manera ver, en el caso de existir un trastorno del sueño, en qué fase del sueño o qué situación en particular está ocurriendo que está afectando esta calidad del sueño. En Chile, evidentemente, hay centros donde se realiza este tipo de estudio, pero lamentablemente es un estudio que es caro, cuesta alrededor de 500.000 pesos, probablemente debe haber aumentado ahora con la inflación, y se realiza en pocos lugares, ¿ya? Por ejemplo, yo trabajo en particular en una clínica del sueño en Santiago, que se llama Somno, que realiza evidentemente el test y también tiene la particularidad que están realizando una variante que es a domicilio, pero finalmente es un examen que es costoso porque requiere realizarlo durante la noche, porque evidentemente durante el ciclo del dormir y tiene que ser con un técnico que esté realizando la técnica durante estos horarios nocturnos, entonces es bien costoso. Pero claramente, si por ejemplo yo sospecho que alguien tiene apnea del sueño, o sea, en un paciente que es varón, mayor de 40 años, cuello corto, obeso, en ese caso se que utiliza. tiene quejas cognitivas durante el día, yo le indico que realice una polisomnografía. ¿Por qué? Porque posteriormente después el tratamiento, que claramente implica también una reducción del peso y cambio en el estilo de vida, en el caso de que sea una apnea del sueño que moderada grave, probablemente necesite utilizar una máquina que impulse el flujo aéreo al paciente para que no se ahogue durante el dormir. Muy bien. A mí también me gustaría hoy día tratar de acercar a la gente a lo que significa el estudio completo del sueño. ¿Qué otras herramientas se utilizan para hoy día poder descubrir justamente que estamos
quizás frente a trastornos como este? O sea, a ver, todo depende respecto a la sospecha diagnóstica que yo tenga. Claramente, la polisomnografía podríamos decir que es como el estudio más completo, pero, por ejemplo, hay estudios que son dirigidos a, por ejemplo, ver si existe movimiento durante el sueño. Ya. De hecho, ustedes yo creo que se han dado cuenta que, por ejemplo, los smartwatch, los relojes inteligentes, tienen esta capacidad como que miden el bien dormir, pero que tiene que ver como con el movimiento que uno tiene en la noche, ¿cierto? ¿Ya? En el caso, por ejemplo, si yo sospecho de que un paciente podría presentar crisis epiléptica durante la noche, claramente hacer un electroencefalograma va de cajón. Finalmente el estudio depende de lo que yo esté pensando, ¿ya? De acuerdo. Eso es lo más importante. Y, doctor, también, ¿cómo poder ayudar a nuestros niños si vemos que están frente a esta problemática, que les cuesta dormir mucho más en la noche que en el día, que están cansados justamente porque duermen mal, se despiertan 3 o 4 veces durante la madrugada? ¿Qué es lo que usted nos recomienda en ese caso? A ver, claramente esto depende del grado de impacto que tenga en el niño o niña, también de lo frecuente que sea. Claramente, si usted me dice que esto ya pasó a ser algo que es permanente y que está afectando la vida de nuestros niños, yo le recomendaría que fuese con algún neurólogo infantil que se dedicase a sueño para hacer evaluación de que no exista alguna otra circunstancia que esté afectando el dormir. Esa vendría a ser mi recomendación. Pero yo creo que lo más sencillo que uno puede hacer de manejo con los hijos es que, lamentablemente, yo soy papá de un niño de 3 años y medio, ¿Ya? que lamentablemente uno, entre el que está ocupado y el tema, le pone pantalla a los niños. Yo creo que ese es como el gran problema que hemos tenido nosotros como padres con nuestros niños, y estamos generando evidentemente problemas del sueño con eso. Y otros tipos de problemas, claramente, porque finalmente la información de una pantalla no es una información que sea nutricia. No es como que a uno le lea un cuento el papá o la mamá, ¿ya? Es información vacía que muchas veces tiene contenidos que no es adecuado para la edad del niño y que evidentemente tiene consecuencias. Pero claramente, porque uno está hiperocupado, porque la mamá y el papá trabajan, porque tienen que hacer cosas, uno cae en la mala costumbre de colocar pantallas, que, como ustedes saben, no deberían los niños los 3 primeros años de vida ver 0 pantalla. Eso sería el ideal, pero lamentablemente eso no ocurre. Entonces, ahí estamos gatillándole a los niños trastornos del sueño y otros problemas a futuro, también desde el punto de vista de alteración del desarrollo psicomotor, porque, por ejemplo, no es lo mismo la motricidad que uno aprende al jugar que el estar pasando un dedo en una pantalla touch. Claro. Claramente. No se gasta energía, el niño está con toda la energía todavía acumulada en el día. Por eso es súper importante que sigan realizando sus actividades que antes eran mucho más comunes, como correr, jugar la tiña, la escondida, moverse, saltar, ¿cierto? Mira, usted está dando la mejor indicación. Finalmente, lo mejor que podemos hacer por nuestros niños es permitir que sean niños, y eso implica el tener actividad al aire libre, el jugar con otros niños, el entretenerse, el gastar la energía, el explorar, no el que estén pegados al celular, al tablet o a la tele, porque eso evidentemente es nocivo. Pero claramente vivimos en un mundo que nos lleva a eso. Yo creo que usted se ha dado cuenta que, no sé si usted tendrá hijos o tendrá amigos con hijos, pero yo creo que se ha dado cuenta de que por lo menos algún rato ven celular los hijos. Claro. Y eso no debería ser. Pero claramente lo ideal y lo real siempre entran en conflicto. Sí, y como último tema también, la nicotina, para todos aquellos que todavía fuman, ¿verdad?, en demasía, y que claramente dejan el cigarrito para la última hora, para relajarse, para ensimismarse, ¿no? ¿Qué pasa con la nicotina y qué efectos tiene negativos también en el sueño? El fumar es un hábito que claramente trae múltiples consecuencias negativas. O sea, está asociado a mayor riesgo cardiovascular, mayor riesgo oncológico. Claramente es una adicción. Y el fumar, ya sea tanto tabaco como la gente que fuma marihuana para dormir, que eso uno lo ve muy frecuentemente en los pacientes hoy por hoy, a la larga están perpetuando trastornos del sueño, ¿ya? Que probablemente lo más notorio es cuando uno retira
las sustancias adictivas, porque eso evidentemente genera una alteración en la estructura del sueño que genera un insomnio de rebote. Pero el fumar en sí mismo es malísimo. Entonces, es una costumbre que tendríamos que evitar completamente. Doctor, le agradecemos enormemente por la posibilidad de tenerlo en este estudio, hablando de un tema que yo creo que a bastantes les aqueja, nos aqueja, así que siempre es positivo plantear temáticas de salud todos los días lunes para que sí vayamos comentando, vayamos desarrollando y vayamos entregándole ciertas herramientas a las personas que nos están viendo en casa para así seguir algún camino que puedan ayudarlos, ¿verdad?, a vivir con estos problemas y a poder tratarlos. Así que tengan mucha suerte durante toda esta semana y de verdad muchas gracias por esta conexión. Muchas gracias, Connie. Aprovecho de informar que con la SOCHIMES, la Sociedad Chilena de Medicina del Sueño, vamos a hacer un webinar el día jueves a las 8 de la tarde respecto a sueño y adicciones, ¿ya? Para que a las personas que les interesa, por ejemplo, que son profesionales de la salud y que quieren interiorizarse más al tema del sueño, se metan a la página de SOCHIMES y se inscriban. Perfecto. Son oportunidades de recibir como docencia a domicilio. Es como lo bueno que surgió de la pandemia, que esta posibilidad de tener más acceso a información. Excelente, el día jueves Eso. Entonces para la gente que quiera formar parte entonces de este webinar sobre el sueño, también pueden extender entonces esta conversación, sí, y pueden conectarse entonces en la página de, dijiste, doctor, para que la gente De la la note. SOCHIMES, Sociedad Chilena de Medicina del Sueño. Exacto, Sociedad Chilena de Medicina del Sueño. Escríbanla al tiro en su agendita del matinal para que puedan entonces también formar parte de esta conversación. Que tenga un increíble día, doctor. Muchas gracias por estar en esta conexión. Muchas gracias, Connie. Nos Que estés muy vemos. bien.